Estamos en el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Memoria Histórica. Invitamos a todos los asistentes a tomar asiento porque vamos a dar inicio a la segunda parte de este panel. ¿Tengo cuánto tiempo? 40. Estamos en este espacio, un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento en la búsqueda de crear juntos las mejores herramientas para la construcción de la memoria de las víctimas y la concientización del conflicto armado colombiano. Y sin más preámbulo, damos paso a Rubén Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien presentará su conferencia Reflexiones en torno a las investigaciones sobre memoria y verdad histórica. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muy amables por su atención. En primer lugar, les quiero manifestar el agrado nuestro de todos los directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica por el buen desarrollo de este evento. Yo creo que sus resultados van a redundar en beneficio de la clarificación que necesita esta sociedad sobre muchos aspectos del largo conflicto armado que no cesa. Mi intervención es a título personal, no compromete la voz institucional de ninguna manera. Más bien tiene que ver con con la reflexión que he hecho a lo largo de mi vida académica en la Universidad Nacional de Colombia, como profesor, como investigador. Por lo tanto, lo que yo vaya a decir es responsabilidad personal mía. Quiero también advertir o decirles que de ninguna manera lo que voy a expresar acá significa una línea oficial de pensamiento o la idea de que con lo que vayamos a exponer está expuesta la línea correcta de interpretación del conflicto armado colombiano. Tampoco pienso dar una versión, simplemente plantear unas reflexiones sobre algunos problemas pertinentes para el mundo académico. Necesariamente llaman la atención para que sean abordados con el criterio que cualquiera de ustedes o cualquier grupo de investigación trata de responder a un problema histórico, a un problema sociológico, a un problema antropológico, todos los cuales y muchos más están concentrados o están reunidos en el conflicto armado colombiano. Bueno, entonces, varios puntos. El primero es sobre el asunto sobre el origen del conflicto armado. Hemos escuchado distintas versiones sobre el origen del mismo, su fecha, 1964, 1958, 1948, 1942 y así hacia atrás e incluso hasta la República, hasta la creación de la República en 1821, cuando se reunió el Congreso Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta y expidió la primera Constitución colombiana. No es un tema menor, es un tema que merece ser tratado con mucha seriedad. No lo digo con ánimo despectivo, pero desde el punto de vista estructuralista se pretende ir siempre más y más atrás, más y más y más profundo, para encontrar las causas de un problema. No necesariamente hay que navegar tanto. Yo pienso que la historia colombiana es rica en periodos de confrontación política, de confrontación democrática. No es solamente la violencia la que nos ha atravesado, pero incluso en los fenómenos de violencia, no siempre todas las guerras o todas las confrontaciones bélicas
han tenido la misma naturaleza, la misma duración, las mismas motivaciones ideológicas y políticas, las mismas discusiones, para nada. Empezando por el hecho de que, por ejemplo, me voy a referir a dos fechas, 1948, ¿por qué nos retrotraemos hasta allá? ¿Es necesario? Ahí lo que se dio fue un gran movimiento espontáneo ante el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Era un líder liberal de los intervencionistas profundos, es decir, que iban a lo más sensible del pensamiento intervencionista, que era la intervención del Estado en los temas sociales, de salud, de educación, etc. Y su asesinato despertó la rebelión o la protesta espontánea de algunos sectores de la población en algunas ciudades del país, con mayor, consecuencia en la ciudad de Bogotá. De ahí que se le llame pues el Bogotazo. Fue un desorden de varios días, con muchísimos muertos, destrozos, incendios, etc. Pero digamos que de ahí en adelante lo que se observa es un incremento de la violencia entre liberales y conservadores hasta el Frente Nacional. Es claro que allí hay una diferencia con respecto a la violencia que se vive después del año 1964, que es una violencia de tipo revolucionario, de tipo guerrillero. La violencia liberal conservador es un fenómeno muy diferente. No hay por qué asociarlo, no son los mismos temas, no son los mismos protagonistas, aunque seamos el mismo pueblo, la misma nación, la misma república, los mismos habitantes. Pero ese periodo de la década del 50, que significó tantas muertes, también de manera muchas veces espontánea, sin una organización nacional de parte de los liberales, con una actitud represiva por parte de algunos gobiernos. Allí no se trató de algún problema social en específico, ni siquiera el problema de la tierra alcanzó a tener figuración importante en los temas que se discutían en los años 50. Era el tema de la democracia, la libertad de pensamiento, la influencia de la religión católica en nuestra vida política, y los odios pasionales, ser rojo, ser liberal o ser conservador, que significaba cosas antípodas de odio, donde primaron mucho los sentimientos y las pasiones más que las ideologías estructuralmente elaboradas. Eso no tiene que ver entonces con el periodo siguiente. El Frente Nacional, creado que empezó a funcionar, a implantarse en el año 1958 y que duró hasta el año 1974, fueron 16 años, tenía un propósito fundamental que se cumplió. Independientemente de las fallas, a las que no voy a aludir porque no se trata de eso, en ese periodo se estableció, se reafirmó, se consolidó la paz entre liberales y conservadores. Dejaron de matarse, eso es evidente, eso es obvio. Hasta el punto de que fue tan necesario ese acuerdo que un personaje muy importante en el conflicto armado siguiente, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, firmó una carta, ya siendo comandante de una de las pocas guerrillas comunistas que hubo en la época liberal conservadora, en la que apoyaba integralmente al nuevo régimen político del Frente Nacional y al primer presidente de este régimen, que fue Alberto Lleras Camargo. Una carta clara, contundente, de rechazo a la violencia, de colaboración con el gobierno, etc. En ese periodo que va de 1958 a 1954,
no pasa necesariamente nada que pueda llevarnos a concluir que hubo un movimiento popular, un movimiento social, que haya sido reprimido y que haya llevado a la población a tomar la decisión de irse a las armas. Ninguno. ¿Qué pasó en ese periodo? Hay cosas ahí que es necesario investigar. Hay asuntos que es necesario develar y que no están develados. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Partido Comunista de Colombia, que renació a la vida legal, pudo crear casas o sedes del Partido Comunista en las más importantes ciudades del país, que pudo volver a editar un periódico, el periódico Voz, que además impulsó la creación de autodefensas campesinas en varias regiones, cosa que molestó bastante al régimen del Frente Nacional porque eran movimientos autonomistas en muchas regiones campesinas donde no se dejaba entrar a militantes de otros partidos. Además, creó una confederación sindical de trabajadores, de sindicatos procomunistas, es decir, no se vio mayormente afectada por la exclusión electoral, entre otras cosas porque también participaban en elecciones, aunque estaban circunscritas a liberales y conservadores, lo hicieron a través de movimientos disidentes, por ejemplo, a través del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, que era dirigido por Alfonso López Miquelsen, hijo de uno de los creadores del Frente Nacional, Alfonso López Pumarejo. Entonces, son cosas que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era Marulanda Vélez? ¿Quién era Jacobo Arenas en ese periodo? ¿Qué estaba pasando al interior del Partido Comunista? Que además de hacer cosas que eran permitidas por el régimen, ellos estaban en una discusión interna derivada de un acontecimiento o de una orientación internacional a la que me voy a referir más adelante. No conocemos los archivos del Partido Comunista, no conocemos los archivos de su comité central. Lo que sí sabemos es que a raíz de una represión que hubo contra las autodefensas comunistas en algunas regiones de Cundinamarca y Caldas y de Marquetalia, estas autodefensas dirigidas por Manuel Marulanda Vélez decidieron iniciar una lucha guerrillera. Y de ahí para adelante pues ya sabemos cuál es la historia de eso. Y tanto él como Jacobo Arenas fueron nombrados miembros del Comité Central del Partido Comunista de Colombia. Eso no es una invención, eso es real. Hay un libro que habla muy bien de toda esa historia de un protagonista, un testimonio. El libro se llama Todo tiempo pasado fue peor. El autor es Álvaro Delgado, miembro del Comité Central de ese partido durante 30 años. Lo que se planteaba en esa discusión era la consigna leninista, eso no es de origen colombiano, por supuesto, es una consigna leninista de que los comunistas en el mundo tienen que combinar todas las formas de lucha para acceder al poder. Enseguida trataré de clarificar mucho más ese problema. Entonces, sobre el tema del origen, pues yo no voy a decir que es tal o cual fecha. Lo que trato de insinuar es que los investigadores del tema tienen que fundamentar muy bien, como en cualquier investigación, en cualquier campo, uno tendría que citar hechos, acontecimientos, no solamente, pues, o no solo creencias, u opiniones personales derivadas del discurso político, que es el discurso político, a diferencia del discurso o el texto o el documento académico, es un discurso interesado, es un discurso en el que no prima la demostración prima es en el trabajo que se hace académicamente, en cualquier tema. Bien. El segundo tema que me parece que vale la pena que sea tenido en cuenta en las discusiones, y no necesariamente pues, ni este ni el anterior ni los que voy a mencionar posteriormente, tienen que estar presentes en todo tipo de trabajo relacionado con el conflicto armado. Pongo de ejemplo
digamos, el espacio anterior, donde se estuvo hablando del tema de salud mental, se hablaba del conflicto armado, pero no como una cosa determinante o central, digámoslo, sino como un fenómeno que está viviendo la sociedad colombiana que merece mucha atención. Obviamente está relacionado con la guerra, está relacionado con el conflicto armado, pero la idea de los investigadores no es esclarecer todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, sino en relación con ese problema de la salud mental, abandonando un poco la idea pues de que todo tiene relación con todo. Bien, entonces en el caso hay una idea que pulula mucho, las causas objetivas, también es parte de un discurso político. Ese discurso político tiene que ser aterrizado a las preocupaciones de los grupos de investigación, sobre todo los que están dedicados a la historia política reciente del país, a la historia de la violencia, a la historia del conflicto armado. Yo de mis lecturas recuerdo una idea muy leninista, no recuerdo el nombre del ensayo, pero de mis lecturas juveniles recuerdo una idea de Lenin en el sentido de que las causas materiales o las circunstancias materiales no siempre son el motivo de una explosión revolucionaria o del surgimiento de una situación revolucionaria. Para que en una sociedad, decía él, se dé el surgimiento de una situación revolucionaria, tienen que confluir las dos circunstancias, tanto la existencia de una situación material crítica como la presencia de organizaciones que lideran a esos sectores de la sociedad para iniciar un movimiento de cambio profundo de la sociedad, que para él tenía que ser, obviamente, el Partido Comunista, que era el líder de la clase obrera, que a su vez era la clase más revolucionaria de la sociedad, etcétera, etcétera. Es parte de la teoría revolucionaria. Eso no es parte de una conclusión académica, de una conclusión científica, es parte de un discurso. Y un discurso que se convierte en acción y que tiene efectos y que tiene consecuencias, obviamente. Entonces, el tema de las causas objetivas debería ser mirado en ese sentido. Es curioso que uno se tenga que apoyar pues, en un discurso político para sustentar esto, pero es que el tema de las causas objetivas es un tema que tiene mucha fuerza en nuestra sociedad. Incluso eso deviene en conclusiones como de que nosotros como país tenemos una serie de deudas de tipo social, de deudas, no se habla de tener, de superar unas falencias o unos atrasos, sino de unas deudas históricas, ¿cierto? Es que es un concepto también muy ideológico. Entonces, digamos que ese es el problema de las causas, de hablar de las causas materiales como algo que espontáneamente llevan al surgimiento de movimientos de tipo revolucionario. Si no hay una gente, llámese como se llame, que esté inculcando una interpretación sobre el problema, motivando a la población, proponiendo unos objetivos, un programa de acción, etcétera, es muy difícil que ese tipo de movimientos, por el hecho de tener unas causas objetivas, se convierta en un movimiento de transformación de la sociedad. El mejor ejemplo en el caso nuestro es que el asesinato de Gaitán, una circunstancia material, al cual seguían millones de personas, también una circunstancia material, no haya durado sino unos cuantos días, porque no había una vanguardia que estuviera al frente de ese movimiento, inculcándole una orientación. Se intentó hacer eso, mas no se pudo. Hubo intentos de parte de algunos intelectuales de izquierda en ese momento y eso no pudo pelechar. Bueno, un tercer tema
que quiero plantear como problemático es el tema de las influencias. Generalmente, por prestarle atención a los temas, a la evolución de la sociedad colombiana, el Frente Nacional, excluyente, las causas materiales, el tema de la tierra, etcétera, olvidamos lo que llamamos las influencias ideológicas y políticas de carácter internacional. Yo me remito, por ejemplo, y ustedes se van a extrañar, a la realización del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1956. Ese evento es crucial en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque es un evento en el que el Partido Comunista de la Unión Soviética inicia la desestalinización, es decir, la ruptura con Stalin a raíz del conocimiento de un informe que fue elaborado por el grupo comandado por Nikita Khrushchev, en el que se denuncian las atrocidades cometidas por la KGB, liderada por Beria, y por el propio Stalin, la represión contra los miembros de su propio partido, contra la dirigencia. Eliminó más de 300 miembros del comité central de su partido solamente por paranoia o porque le disputaban el poder o por celos para no perder el poder. Bien, esa desestalinización llevó a la conclusión para los comunistas del mundo entero, porque el comunismo, como ustedes saben, es un movimiento internacional, en el sentido de que allí donde hubiera elecciones, allí donde hubiera democracia, era posible la transición pacífica al socialismo. Así, yo no estoy inventando, están las conclusiones del 20º Congreso del Partido Comunista. Hay testimonios, pues sí, hay documentos al respecto. Eso lleva primero, a una gran división del movimiento comunista internacional, porque la otra potencia comunista, la China, dirigida por Mao Zedong, considera que esa decisión es una traición a la clase obrera, es una traición a la revolución. Y el movimiento comunista internacional se divide entre maoístas y prosoviéticos. Esa división llega a Colombia. Acá el Partido Comunista sufre una división interna, de la cual van a ser el Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta de Colombia, que arrastra sectores importantes en algunas regionales del Partido Comunista. Entonces, tenemos que esa división que es internacional, pues llamar despectivamente como el mamertismo, que se asocia con un acondicionamiento con el sistema, es decir, una opción de tipo reformista, que va a influir también internamente dentro de lo que queda de la facción prosoviética del Partido Comunista Colombiano. ¿En qué sentido? Ya veremos. Hay un fenómeno también que se produce a nivel latinoamericano, que es la Revolución Cubana en el año 1959, 1 de enero, por un movimiento inicialmente nacionalista, pro-democracia, muy amplio, comandado por Fidel Castro, con figuras protuberantes o prominentes mejor en la vida latinoamericana, como Ernesto Guevara, precursor de la teoría del foco revolucionario. Este movimiento se extiende, digamos, la influencia, la simpatía con la Revolución Cubana se extiende por toda América Latina. Es un discurso de liberación, es un discurso de democracia, es un discurso de justicia, que poco a poco va cambiando en la medida en que la Guerra Fría, que es una de las circunstancias que está ahí en ese momento de una manera latente, o sea, la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía mundial, está latente. Entonces, la Revolución Cubana, al optar por aliarse con la Unión Soviética, se distancia de Estados Unidos, se distancia de los partidos comunistas tradicionales e influye mucho en la juventud latinoamericana en los años 60.
Todo eso lleva a un problema, es una cosa que pienso yo, sería muy bueno poder tener materiales que no conocemos, pero a título especulativo es que dentro del Partido Comunista se produce una discusión profunda en esos años que anteceden a 1964. Y esa disputa es entre una línea que es minoritaria, que acoge plenamente las conclusiones del 20º Congreso de la Unión Soviética, y una línea más radical que habla de la combinación de todas las formas de lucha. Esa es la que se impone finalmente, y a raíz de la imposición de esa línea política es que se nombra a Manuel Marulanda y a Jacobo Arenas como miembros del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. Sí, ellos participan en elecciones, tienen una central sindical, tienen un periódico, tienen sedes partidarias en todo el país, y eso lo combinan a raíz del surgimiento de las FARC en 1964 para dar lugar a la concreción de esa línea de acción, combinación de todas las formas de lucha. Hay otros eventos, pues lo que digo también es que esa línea se impone por una necesidad política. Si no lo hacen, van a quedar como reaccionarios ante los ojos de la juventud, que se inclina más por seguir las tesis del Che Guevara, las tesis de Fidel Castro, del foco revolucionario, movimiento que es rechazado por el Partido Comunista oficial y por el Partido Comunista soviético en principio, porque eso controvierte todas las tesis dogmáticas del comunismo internacional. Por ejemplo, de que la revolución tiene que ser comandada por el Partido Comunista, que es el partido de la clase obrera. Bien, todo eso, aunque no creamos, influye en nuestro país. Por ejemplo, ¿cómo surge el ELN? El ELN surge porque un grupo, no hay un movimiento previo intelectual o académico o de tipo social, sino que hay simpatías que se expresan aisladamente en algunas universidades, y en particular en un movimiento político, en una facción del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que se desplazan a Cuba bajo la denominación de Brigadas de Apoyo a la Revolución Cubana. Ahí se van los tres hermanos Vázquez Castaño y algunos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y otros de la Universidad Nacional. Allá lo que hacen es prepararse para la guerra de guerrillas. Allá no fueron a hacer obras de caridad ni de construcción del socialismo, no, fueron a eso. Y vinieron al país a crear una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, que es de una línea muy distinta a la del comunismo clásico, que es partido. Aquí no, es un movimiento guerrillero el que va a liderar la revolución, y eso crea un distanciamiento que se mantiene históricamente. Todavía hoy, allá en Arauca, están peleando, y en el Cauca, están peleando las disidencias de las FARC, que son de origen comunista, con el Ejército de Liberación Nacional. Nunca se han entendido, nunca se pudieron unir. Eventualmente tuvieron una confluencia en un proceso de negociaciones, pero no más, son cosas muy distintas. En un lapso de año y medio, entre fines del año 64 y comienzos del 66, surge una tercera guerrilla, el EPL, pero el EPL no surge como guerrilla, sino como parte de un proyecto político, que es la aplicación de la teoría maoísta, de que para hacer la revolución en los países del tercer mundo se requiere un partido comunista, una guerrilla revolucionaria o ejército revolucionario, y un frente patriótico, un frente de liberación nacional, en fin, de los sectores populares con los sectores progresistas de la burguesía, y hacer la revolución. Entonces,
Ustedes podrán sacar conclusiones. Yo pienso que eso, pues que este tipo de cosas ha sido utilizada políticamente de manera interesada y eso es lo que conlleva pues a que no se pueda producir una visión común sobre el conflicto armado colombiano, intereses ideológicos, políticos, más que académicos. Los académicos podrían llegar a unas conclusiones no comprometidas necesariamente con uno o con otro sector, para aclarar muchas cosas que sucedieron, para aclarar muchas cosas que tienen que ver con estos tres temas que acabo de enunciar: el origen, las causas objetivas y las influencias en el surgimiento del conflicto armado colombiano. Hay otras cosas, por ejemplo, el cambio drástico que se empieza a operar en las élites del clero católico latinoamericano con la teología de la liberación, la opción por los pobres, el surgimiento de cardenales y obispos en Brasil, en Colombia, a raíz de un concilio donde se adopta esta línea de pensamiento. Perdón un momentico que está como haciendo un eco. A ver, ahí, no, estaba oyendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí? Muy bien. Entonces, decía yo que pues, la teología de la liberación llevó un cambio drástico, paulatino, de compromiso del alto clero, del clero mediano, con teorías revolucionarias, camilistas, guevaristas, fidelistas, bueno, obviamente con adaptaciones para no compartir, por ejemplo, la ideología atea de los comunistas, distanciarse de ellos en ese sentido. En Colombia pues, tuvimos varios sacerdotes españoles que estuvieron liderando la guerrilla del ELN o militando en ella. Eso pues también le da un tinte especial a nuestro conflicto. Bien, entonces he mencionado como algunas influencias internacionales en nuestro conflicto que merecen ser revisadas, remiradas, reconsideradas, revaloradas, porque generalmente no se habla de ellas, Cuando uno menciona lo del comunismo, lo del Congreso Comunista, dicen que es que uno es anticomunista. No es necesariamente eso. Es algo que ocurrió, es algo que se puede documentar, es algo que está en los medios, en la prensa de la época, que está en las conclusiones de ese Congreso y de lo que ocurrió después en la vida colombiana. Yo, pues, de alguna manera he insinuado la necesidad y la obligación que tendría no solamente el Partido Comunista Colombiano, sino otros movimientos revolucionarios que hubo en la época del Frente Nacional, el MOIR, por ejemplo, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Ruptura, la Unión Camilista, grupos trotskistas, etcétera, de acopiar y de dejar que la sociedad disponga de sus archivos a través de sistemas regulados técnicamente, como los estamos operando nosotros en el Centro Nacional de Memoria Histórica, para que los investigadores puedan, digamos, tener fuentes de apoyo, fuentes creíbles de apoyo y no se tengan que pegar de consignas políticas del momento. Bueno, voy terminando. Hay otro tema que es ¿y el Estado colombiano qué? ¿Qué pasa con el Estado colombiano de los años 60 hasta el presente? ¿Es el mismo Estado? ¿Es el mismo régimen político? ¿Es la misma democracia? ¿Ha sido interrumpida?
¿Cuál es el papel del Estado colombiano en la violación de los derechos humanos? Todas son preguntas que pueden ser respondidas y que han sido, digamos, tratadas y puestas en consideración del mundo, con un grado de amplitud y de reconocimiento por parte del Estado colombiano en muchas situaciones. Obviamente esto también es problemático, por supuesto, pero ha habido una actitud abierta frente a muchos de esos problemas que menciono. A ver, una cosa es hablar del Frente Nacional, incluso problemático, diría yo, catalogarlo como una dictadura civil y no como un régimen democrático con algunas exclusiones circunstanciales, producto de una negociación entre los dos partidos que eran mayoritarios en esa época. Los otros partidos que había, pues había un tercer partido que era el comunista, que estaba ilegalizado, pero que además era de muy baja influencia en la vida nacional, pero que además se benefició con el surgimiento del Frente Nacional. Hubo movimientos políticos durante el Frente Nacional distintos al liberal y el conservador, como la NAPO, a quien según también documentos le burlaron el triunfo en el año 1970, de acuerdo con una declaración que dejó póstumamente el ministro de Gobierno de Carlos Lleras Restrepo sobre el escrutinio electoral del 19 de abril, lo que dio origen también supuestamente a un movimiento guerrillero llamado M-19, de carácter un poco más populista, más nacionalista, menos ortodoxo, que además pues opacó a otras guerrillas en su momento por sus acciones arrojadas y aventureras. Bien, entonces es muy distinto ese Frente Nacional a lo que ocurre después del año 74, cuando empiezan diversos sectores a proponer candidatos. Recuerdo, por ejemplo, año 1978, se postula a la presidencia la primera mujer de izquierda en Colombia, Socorro Ramírez, en nombre de una amplia influencia de coalición, digo, de pequeños grupos de izquierda. En el año 82 se postula a Gerardo Molina, un reconocido dirigente socialista democrático, apoyado por sectores de la intelectualidad y de la academia, e incluso hasta por el Partido Comunista Colombiano. Y así posteriormente surgieron otras candidaturas en el marco de elecciones por la presidencia de la República y para el Congreso de la República. El panorama empieza a cambiar drásticamente hasta el punto de que en 1991, a raíz de movimientos de protesta, de movimientos estudiantiles que pedían cambio, que la Constitución estaba muy vieja, aunque no era tan vieja como la norteamericana ni como la francesa, etcétera, o como la inglesa, digo, se aceptó ese cambio, se expidió una nueva Constitución, que es la que nos rige ahora, que se considera por parte de pues, casi de un consenso nacional como la más democrática, la más amplia, aunque tenga problemas internos. No hay constitución perfecta, no hay constitución que sea una Biblia, que pueda asimilarse a un dogma, pero es nuestra constitución y fue producto de unas circunstancias en un momento histórico en el que se estaban produciendo desmovilizaciones guerrilleras, e incluso se dio pues esa circunstancia tan especial de que tres movimientos, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el M-19, confluyeran con las mismas fuerzas a esa constitución, a esa convención que decretó la nueva constitución. Pero además, esa constitución dio lugar a la elección popular de gobernadores, a la creación de una corte constitucional, a una serie de derechos que no se estipulaban anteriormente. Hoy en el país se eligen alcaldes en más de 1.123 municipios, en 32 gobernaciones. Son
generalmente son los elegidos son producto de alianzas regionales o municipales, no necesariamente de movimientos nacionales. Es decir, hay una explosión, lo digo sin ambages, de movimientos democráticos, de democracia a nivel popular, que arrastran muchas situaciones, digamos, negativas, obvio, costumbres del sistema político, en fin, pero que expresan un avance, diría yo, que a la vez es un desafío por mejorar la democracia colombiana, de que sea más representativa, que involucre a las gentes. Hoy las gentes de los municipios intervienen en la discusión de los planes de desarrollo, intervienen en muchas políticas, están interviniendo en el posconflicto que llamamos, también sugiriendo muchas cosas. Es un país distinto. En los años del Frente Nacional era el bipartidismo y por muchos años lo fue. Hoy, estimados amigos, hay 6 movimientos que son parejos, 6, 7 movimientos, donde el Partido Liberal y el Partido Conservador están por allá en planos secundarios. Son cosas que hay que tener en cuenta, sin desconocer, obviamente, los problemas que arrastramos en nuestra democracia, problemas de corrupción, problemas de violencia política, de no haber sido capaces de llegar a concluir este conflicto armado, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado colombiano no es uno, no ha sido único, no ha sido homogéneo en la historia reciente del país. Ha sido un aparato dúctil que tiene, bueno, como los estados de muchas partes del mundo, sobre todo los estados democráticos, tiene muchas facetas, muchas caras, no unas positivas y otras negativas, sino caras distintas. Es decir, no es lo mismo estar al servicio del Estado en una posición como la que nosotros ocupamos, que ser policía o ser soldado, o que ser médicos de hospitales públicos. Son cosas distintas, pero tenemos de todo eso. Bien, no me queda tiempo de hablar de otros temas como la relación con el narcotráfico y el fenómeno paramilitar, que también merece ser estudiado. El fenómeno paramilitar surge casi simultáneamente con el narcotráfico como, pues, digamos, como un fenómeno aplastante en la vida nacional desde comienzos de los años 80, que se hace dominante en los años 90, con expresiones atroces del paramilitarismo, con sus masacres, con el asesinato de alcaldes, de gobernadores, de dirigentes políticos, sobre todo los de la UP, de dirigentes comunistas, pero también en menor grado de dirigentes conservadores y liberales que consideraban sus enemigos. El paramilitarismo habría que mirarlo como un fenómeno destructor de democracia, porque sembró el pánico, el miedo y el temor en muchas poblaciones para participar tranquilamente en las elecciones o para impulsar sus movimientos sociales. Eso es indudable y eso tuvo financiación del narcotráfico. Hay fenómenos internacionales que también nos han determinado en muchas cosas o influido, como por ejemplo el derrumbe de la Unión Soviética. ¿Por qué en Colombia el derrumbe de la Unión Soviética no produjo los mismos efectos que produjo en Guatemala y El Salvador en el año 91, cuando esos movimientos de estos países centroamericanos decidieron ir a conversaciones de paz? Y aquí, en cambio, lo que hicieron fue fortalecerse, expandirse por todo el país y arreciar y acrecentar el conflicto armado, porque realmente en las curvas estadísticas que nosotros tenemos en el Observatorio de la Memoria, la punta más alta del problema de victimización, del número de víctimas, se da fundamentalmente entre los años 90
y la mitad de comienzos de este siglo. Bien, entonces son cosas que necesariamente hay que tener en cuenta. El narcotráfico se convierte, como han dicho algunos metafóricamente, en la gasolina del conflicto. Es decir, esos recursos donde los grupos ilegales de todo tipo obtienen armas y obtienen dinero a cambio de coca, a cambio de cocaína. Son hechos que deben ser tenidos en cuenta. Quiero terminar mi intervención concluyendo. Algunos estudiosos, voy a mencionar dos. Daniel Pecot, francés, vivió mucho tiempo en Colombia, ha producido muchos libros, muchos estudios, un hombre fuera de duda, pues puede tener como cualquiera de nosotros, como ciudadanos, uno tiene posiciones políticas, pero estudioso, indudablemente, muy estudioso. Y Malcolm Diez también, pues inglés, también un hombre que ha estudiado mucho este país. ¿Por qué ambos confluyen en una idea? Y a mí me parece que esa idea es muy importante. La idea en la que confluyen estos dos intelectuales y académicos es que es muy difícil que Colombia produzca una versión unánime, homogénea o mayoritaria o ampliamente aceptada de carácter interpretativo sobre nuestro conflicto armado. Eso es indudable, pues los académicos también estamos influenciados y siempre vamos a encontrar puntos de divergencia. Le contaba ahora a nuestra colega Magdalena Mieri la anécdota de los 14 ensayos que solicitaron desde La Habana en el año 2015. A 14 intelectuales colombianos les pidieron su versión, que presentaran unos ensayos, y efectivamente presentaron 14 ensayos, y no fue posible hacer una relatoría de esos ensayos, por la cantidad de divergencias, de desacuerdos, de desenfoques que había entre los mismos. No fue posible. Pero además, esto me ha llevado a mí paulatinamente a pensar en la importancia de los estudios particulares, de la microhistoria, de no estar constantemente motivados u obligados a tener que siempre estar dando una versión del conflicto, una versión supuestamente única, profunda, que contempla todo el universo de asuntos que hay en el conflicto. Este conflicto, por largo, casi 6 décadas, ahora le escuché a alguien, y eso es cierto, este conflicto continúa, en eso ya no hay discusión. Continúa, pues tenemos los fenómenos del Cauca, del Catatumbo, de Arauca, del sur del país, en el Putumayo, el occidente colombiano, etcétera. Lastimosamente no hay paz. Entre otras cosas, eso nos llevaría a que investigáramos o realizáramos proyectos sobre la historia de los esfuerzos de paz que se han realizado en Colombia, que no nacieron en 2016 ni en ese proceso de paz. Los procesos de paz en Colombia casi que se pueden catalogar como un objetivo de Estado y se iniciaron bajo la presidencia de Belisario Betancur en el año 1982, cuando negoció con las FARC, con el EPL y con el M-19. Y de ahí para adelante todos los presidentes, exceptuando uno que mejor no menciono, o lo puedo mencionar porque no pudo hacer nada, no hizo nada, Ernesto Samper, todos los presidentes han hecho propuestas de paz con mayor o menor éxito. Entonces, les decía, un conflicto tan largo, tan extenso, tiene fases, tiene etapas, tiene altas y bajas, ha afectado muchas cosas de la vida nacional,
pero también hay que evitar, creo yo, el equívoco de que la historia colombiana solamente se reduce al conflicto armado. Este país ha progresado enormemente en muchos rubros, en materia de educación, pues, para eso está el análisis comparativo. Si uno mira cifras de la educación de los años 60 con las de ahora son muy diferentes. Si uno mira el desarrollo de la economía igualmente, de la infraestructura nacional, por ejemplo, los servicios los servicios públicos, en fin, se observan cambios drásticos. Y así, pues en muchas otras cosas, pienso que nuestro país es un país más abierto, más democrático, es un país más flexible a las tendencias, no es tan cerrado como éramos antes en los años 60 y de ahí hacia atrás, en donde había más controles sobre el comportamiento de los ciudadanos. Bueno, termino esto pues y espero, quisiera saber si hay inquietudes o preguntas de parte de ustedes para que podamos establecer un diálogo. Muchas gracias.